Vamos a continuar con nuestra agenda académica. Le damos paso a la siguiente conferencia, que es Perspectivas Macroeconómicas en Colombia. Y para desarrollar esta conferencia quiero invitar al escenario a la codirectora del Banco de la República, la señora Ana Fernanda Mayhuasca. Bienvenida, adelante. Bueno, buenos días. Como yo soy el Banco Central de este país, entonces necesito que por favor ya se me organicen, porque si no, no le cumplo el tiempo en la agenda y me regañan a mí. En primer lugar, quiero agradecerle a Naturgas por la invitación. Esta es mi primera vez en este foro. La idea es contarles hoy un poco cuáles son las perspectivas de la economía colombiana, cómo estamos y qué estamos esperando para lo que resta del 2019 y un poco qué es lo que estamos viendo en los siguientes años. Para poder contarles cómo va la economía colombiana, necesariamente tenemos que arrancar, o bueno, no podríamos no arrancar por ahí, pero yo decidí hacerlo, en cómo va el mundo, porque quizás una de las cosas en las que sistemáticamente perdemos perspectiva es en olvidarnos que nosotros estamos inmersos en la economía mundial. Y a pesar de que a mí me encantaría que creciéramos sistemáticamente al 8%, pues no podemos, en buena parte porque estamos o dependemos o nos vemos afectados por cuáles son las condiciones de crecimiento internacional. Esto tiene vida propia. Y un poco lo que quiero en esta diapositiva es mostrarles qué es lo que estamos viendo respecto al crecimiento en el resto del mundo. Y lo que encontramos fundamentalmente es que a pesar de que hay algunas economías en las que vemos algo de aceleración, India por ejemplo, que aparentemente está todavía en un proceso de expansión que se ve en las proyecciones hasta 2020, continúa empujando. Por el lado del mundo desarrollado lo que vemos es un proceso de desaceleración. Y en particular para economías que son muy relevantes para la colombiana, como es el caso de Estados Unidos, y otras economías industrializadas, lo que vemos es un menor nivel de crecimiento en los años que vienen. Dentro del mundo emergente, la otra economía que nos es relevante es China. No necesariamente porque nosotros tengamos una gran cantidad de vínculos comerciales con este país, pero sí por el impacto que la demanda que este país genera en general en el precio de los productos básicos que nos afectan dentro de nuestra canasta de exportación. Entonces, este es un poco el panorama que nosotros vemos, donde nuestros socios comerciales, ya las mostraré más adelante, presentan un panorama de desaceleración, y Latinoamérica, que presenta algunas cifras mejores, pero sobre todo anonadas por la economía brasilera, que en realidad no es tan relevante dentro de nuestros socios comerciales o con quienes tenemos más vínculos en términos de la balanza comercial y de financiación. Ese es un primer hecho relevante respecto de lo que ocurre en el resto del mundo. El segundo hecho relevante respecto de lo que ocurre en el resto del mundo son las condiciones de financiación. Para nosotros y para cualquier mercado emergente es muy relevante saber qué está ocurriendo con la liquidez internacional, porque determina cuáles son los precios a los que nosotros podemos acceder a financiación. ¿Y cuáles son los precios a los que podemos acceder en financiación? Si nos vamos a financiar afuera, pero también si nos vamos a financiar localmente, porque necesariamente esas condiciones se transmiten a lo largo de todas las economías. Y lo que encontramos es que aquí hubo un cambio determinante a finales de 2018. Mientras que estábamos esperando que la senda futura de tasas de interés de la Reserva Federal fuese incrementando a un cierto ritmo, hubo un cambio de discurso muy fuerte a finales del 2018 y principios de 2019 de parte del presidente de la Reserva Federal, indicándonos que ese ya no va a ser el caso. Entonces, en este momento lo que ustedes pueden ver en la gráfica es que lo que están esperando los mercados respecto del endurecimiento, el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal, pues ha cambiado sustancialmente y de hecho en este momento se están esperando reducciones. No solamente ese es el caso, sino que si ustedes miran, la línea roja es lo que el mercado estaba esperando el 22 de febrero del 2019, la línea azul es lo que estaba esperando el 20 de marzo de 2019 y si se dan cuenta lo que ha ocurrido es que progresivamente
el consenso cada vez más es que la Reserva Federal va a ir suavizando su postura de política. ¿Eso qué nos implica a nosotros? Pues que estamos en un mundo en el que antes esperábamos que las tasas de interés internacionales aumentaran, buscando esa normalidad, entre comillas, a la que veníamos acostumbrados antes de la crisis de Lehman, ya a estas alturas una década, y sin embargo lo que encontramos es que sistemáticamente nos devolvemos, los bancos centrales se ven obligados de nuevo a continuar proveyendo estímulos de liquidez. Yo les estoy ilustrando el caso de la Reserva Federal, que es muy relevante para el caso colombiano, pero esto es cierto también para el Banco Central Europeo y determina en buena medida las condiciones financieras a las que nosotros vamos a estar expuestos. Y ya van a ver más adelante porque esto es particularmente importante en este caso. Dicho esto, entonces podemos pasar a cómo va Colombia. ¿Qué tenemos nosotros? Aquí les estoy mostrando cuál es el pronóstico que tiene el mercado. Y en el caso de 2019, el consenso del mercado tomado por una serie de 30 analistas, algo de ese estilo, espera crecer al 3.1%. El equipo técnico del Banco de la República está más optimista que el mercado, lo cual me resulta sospechoso. Nosotros, o el equipo del banco, está esperando un crecimiento del 3.5%. Sin embargo, pues el hecho de que el consenso del mercado esté por debajo y algunos indicadores de los que hemos ido viendo a lo largo de este primer trimestre que ya transcurrió, pues nos indican que sí hay algunos riesgos a la baja. No vemos la dinámica que estábamos esperando para 2019 materializarse a la velocidad que nosotros creíamos que iba a ocurrir. El pronóstico continúa siendo 3.5% para el banco en particular, pero como verán el mercado está esperando una recuperación menor, pasando al 3.1 de 2019 a un 3.2 en 2020. Este tipo de tasas de crecimiento en términos generales generan unas caras de decepción cuando los presentamos. Pero en realidad estos no son crecimientos malos, y no son crecimientos malos en el entorno en el que les acabo de ilustrar cómo va el mundo. Pretender que nosotros estuviéramos creciendo a unas tasas muchísimo mayores, pues no sería razonable, dado que en general estamos en un entorno de crecimiento global mucho menor al que observamos, repito, hace una década, cuando estábamos en momentos de auge. Ahora bien, en términos de nuestras propios análisis, saliéndonos un poco del resto del mundo, ¿cómo se enmarca ese 3.1, si es que ese fuera el resultado, o el 3.5 que está esperando el equipo del banco? Existe una cosa llamada el PIB potencial, o el crecimiento del PIB potencial, y al igual que con los abogados, que uno tiene más opiniones que abogados, con los economistas pasa lo mismo. El PIB potencial es un concepto imaginario, que lo que hace es darnos una idea de a qué velocidad puede crecer la economía sin generar problemas de desbalances o de descalabros que luego pasen cuentas de cobro. De nuevo, la palabra ahí clave es la sostenibilidad. Y la idea, hay muchas, de dónde puede estar ese crecimiento potencial en Colombia, se ubica alrededor del 3.3%. Entonces, fíjense ustedes que si creciéramos al 3.5 estaríamos creciendo un poco por encima de ese potencial, y si creciéramos al 3.1 estaríamos creciendo un poco por debajo de ese potencial. Ahora bien, nosotros traemos debilidad acumulada, llevamos varios años creciendo por debajo de ese potencial, entonces seguimos teniendo lo que nosotros llamamos una brecha negativa, todavía hay algo de debilidad pasada que traemos de la historia. Esperamos crecer de nuevo este año al 3.5 para ir cerrando esa brecha, y que el Banco Central, que se preocupa por esa brecha, esa es parte también de lo que entra en la ecuación de respuesta del Banco de la República, pues no tenga que generar ningún estímulo adicional, porque para nosotros lo relevante es precisamente que esa brecha se cierre. Todavía es un poco negativa, y aún si creciéramos al 3.5, que serían noticias realmente positivas, estaríamos en terreno negativo en términos de esa brecha. Este cuadro está más chiquito, pero quiero mostrarles un poco cómo vamos, qué es lo que estamos esperando ya en los rubros más finos. Para quienes hayan pasado por una clase de macroeconomía y no se acuerdan de nada, no importa, había una ecuación que a uno le presentaban en un libro al principio, que era que el crecimiento del PIB venía, o el PIB por el lado de la demanda, era el consumo más la inversión más la exportación, así como está a mano derecha de sus pantallas.
Entonces lo que hice fue partir el cuadro muy complicado y miedoso que presenta el DANE a mano derecha, ¿sí? Sí, izquierda, es que yo estoy al revés, perdón, a su otra derecha. ¿Cómo se parten esos elementos? Entonces ustedes pueden ver el consumo en la parte superior del panel, la inversión en la parte media del panel y abajo tenemos el parte del balance externo, las exportaciones menos las importaciones. ¿Y qué encontramos allí? Que el consumo de los hogares, que repito, está en el panel de consumo en la primera fila, tuvo un crecimiento durante 2018 de 3.5%. Lo vimos recuperarse a lo largo de este periodo, ya les voy a mostrar una gráfica para no tener que concentrarse aquí en los números, pero sí vimos una recuperación del consumo, en particular de los hogares, durante 2018. También vimos una recuperación del consumo de gobierno. Tuvimos un consumo de gobierno muy alto durante 2018, sobre todo por el gasto de los gobiernos regionales, que tenía o se esperaba que tuviera y en efecto tuvo una dinámica importante en el año anterior. En cuanto a la inversión, a pesar de que vemos unos números muy amplios, ya les voy a contar un poco porque aquí todavía no vimos que en 2018 esta despegara con el ímpetu que esperábamos. Estamos esperando que en 2019 tengamos una historia más potente. Y finalmente, lo que resalté, las exportaciones y las importaciones. Y la quiero resaltar porque cuando lleguemos a los riesgos van a ver cuál es el impacto de esto. Las exportaciones totales perdieron un poco el impulso con el que venían recuperándose, respondiendo tanto a condiciones más favorables de tasa de cambio como a mejores precios internacionales de los productos que nosotros exportamos. Sin embargo, ¿quién sí respondió felizmente a la recuperación de la demanda interna, de lo que nosotros los colombianos consumimos e invertimos? Las importaciones. Entonces, si alcanzan a ver, se esfuerzan 2 segunditos, vamos a ver si no lo marqué, creo. Si se dan cuenta, las importaciones totales en el último trimestre, la penúltima columna, crecieron al 15.6%. Casi todo en la vida tiene caras buenas y caras malas. La cara compleja de la recuperación económica es que viene de la mano de un proceso de inversión y de importación de materias primas que hace que ganen mucha dinámica esas importaciones. Una buena noticia porque estamos produciendo e invirtiendo más y nos va a generar algunos dolores de cabeza en términos del déficit en cuenta corriente porque las exportaciones no tienen esa misma dinámica. Ahora vamos a ver entonces qué estamos esperando en esos mismos rubros. Esta gráfica es otra forma de contarle la misma historia. Cuando la línea morada, que es la demanda interna, se encuentra por encima de la línea azul, que es el PIB, lo que quiere decir es que demandamos cosas que no hacen parte del PIB, porque las importamos. Entonces, esa brecha es precisamente el resultado de tener ese déficit comercial y en cuenta corriente, porque ese proceso que estamos haciendo de recuperación de demanda interna, no todo viene de lo que producimos internamente. Tiene elementos positivos y van a ver pues, qué tipo de riesgos nos genera y sin embargo, ustedes ven pues, clarísimamente la dinámica que tuvimos de la demanda interna en 2018 es una dinámica de recuperación fuerte y sostenida. Y eso es lo que seguimos esperando que ocurra en 2019. Esto es más evidencia de lo que ya les conté. Esta es una grafiquita que a nosotros nos gusta porque sencillamente muestra quién se comportó mejor en 2018 de lo que se había comportado en 2017, que todavía era un año en el que estábamos creciendo poco porque estábamos acabando de ajustar la casa después del inmenso choque que fue la caída de precios internacionales del petróleo y en general de los productos que Colombia exporta. Quizás en este foro donde más, pero en términos generales yo sistemáticamente encuentro que la gente no acabó de darse cuenta de la magnitud del choque que la economía colombiana sufrió. Nosotros perdimos la mitad de nuestras exportaciones. Es un choque violentamente fuerte para una economía. Cuando se cae el ingreso de esa manera, en un país, al igual que en un hogar, al igual que en una empresa, ¿qué hay que hacer? Dejar de gastar. Tenemos que ajustarnos porque se nos cayó el ingreso. El ajuste que hicimos fue precisamente crecer menos. Si hubiéramos seguido creciendo a las tasas que traíamos, dado esa caída en el ingreso,
hubiéramos tenido que aumentar ¿qué? La deuda. Igual que en sus casas, si pierden ingreso y ustedes siguen consumiendo a la misma rata que venían consumiendo, pues es porque se están endeudando. Y como uno no se puede endeudar sistemáticamente sin que algo malo le pase en algún momento, pues habríamos tenido un descalabro. Y por eso tuvimos que desacelerarnos. Ya finalmente empezamos a salir, podemos tener este proceso de aceleración, pero sí vemos que hay algunos sectores pues que se están comportando mejor y otros que vienen con algún rezago. En este caso en particular, vamos a ver si yo me acuerdo si puse las bolitas donde eran, sí señor, las exportaciones, si ustedes se dan cuenta, es la única dinámica que está peor en el 18 que en el 17. El resto lo tengo a la derecha de la diagonal, es decir, con un mejor comportamiento para 2018, sobre todo las importaciones, que están respondiendo, repito, fuertemente a un proceso de producción que ya les mostraré más adelante. Aquí simplemente recojo la misma idea de que dado que además estamos esperando que el resto del mundo y en particular nuestros socios comerciales crezcan menos en adelante, ustedes ven ahí, estábamos esperando, en rojo vemos lo que estamos esperando ahorita, un crecimiento de 2.27% para el 2019 y 2.19% para el 2020, no solamente la senda cae, sino que fíjense que frente a los numeritos verdes que están abajo, hoy estamos esperando menos que lo que estábamos esperando en enero. Es decir, hemos tenido que ajustar la proyección hacia abajo sistemáticamente. En mi experiencia con el equipo técnico indica que cada que ellos empiezan a hacerme eso una vez, me lo empiezan a hacer todos los trimestres. Es decir, que vamos probablemente en una senda en la que cada vez estemos esperando menos crecimiento del resto del mundo. También estamos esperando que los términos de intercambio caigan, es decir, si el resto del mundo se está desacelerando, la demanda por los productos que nosotros exportamos probablemente se va a reducir, afectando los precios. En ambos casos nos deja en un universo en el que las exportaciones que ya venían desacelerando, pues probablemente continúen en ese proceso. Aquí les muestro nuestros socios comerciales más importantes en el lado de bienes industriales. Cuando nos salimos de la exportación de productos básicos que responde tanto a los precios internacionales y vemos que los tres más importantes son Estados Unidos, Perú y Ecuador, y la proyección de crecimiento en los tres casos nos indica que 2019 va a ser un año con menor dinámica que el que tuvimos en 2018. Precios de los bienes exportados, pues aquí sí estoy en tierra de expertos, esto es los que en general en el sector minero energético producimos y exportamos. Yo no sé si alguno tenga mejores ideas que yo, pero lo que yo he aprendido del precio del petróleo en estos últimos años es que no sé nada y no le creo casi a nadie, en realidad a nadie, porque la dinámica es absolutamente impredecible. Entonces estamos esperando una desaceleración, una menor nivel de precios para 2018 y pues hemos tenido mejores noticias que lo que teníamos previsto, pero pues en realidad en general estamos esperando que no tengamos mucho gasolina para que estas exportaciones crezcan muchísimo más en 2019. Entonces, ese 3.5 sigue siendo nuestra proyección, pero esa proyección no está sesgada hacia el balance externo de la economía, hacia las exportaciones netas, sino hacia la demanda interna. Por lo menos para que haya una buena noticia, vamos a ver si, creo que no la incluí, pero lo cierto es que esa línea de servicios que ustedes ven aquí creciendo con tanto ímpetu está sobre todo alimentada por turismo. Sigue sin ser un rubro que sea particularmente grande en el balance externo colombiano, pero lo cierto es que todas las noticias que nos dicen que hay una gran dinámica en el turismo, pues son ciertas y hay un flujo de ingresos considerable viniendo de este sector. Ahora bien, ese fue el último panel, que es el balance externo. Vamos a devolvernos al consumo. ¿Qué estamos viendo en términos del consumo? Vimos una recuperación en 2018, tanto en consumo de los hogares como consumo de gobierno. En 2019 esperamos que el consumo de gobierno pierda algo de dinámica, sobre todo porque el gobierno nacional central no tiene las mismas condiciones. Esperamos que las regiones, las dinámicas electorales en general hacen que este sea un año en que todavía hay un dinamismo importante en el consumo.
pero en términos generales esa recuperación que vimos del conjunto de los dos elementos en 2018, creemos que seguiríamos viéndola a lo largo de 2019. El indicador de confianza del consumidor se ha venido recuperando, ha estado en términos generales más volátil en tiempos recientes que lo que normalmente era, probablemente afectado por discusiones tributarias. A la gente no le gusta hablar de impuestos, no entiendo muy bien yo por qué, pero lo cierto es que esa volatilidad de la confianza no necesariamente afecta el consumo real. Y en cualquier caso, pues repito, lo que vemos es unos rebotes que nos haría pensar que tengamos una mejor dinámica en 2019. La otra razón por la cual pensamos que en el consumo vamos bien es porque la mayoría de los consumidores pues nos endeudamos para hacerlo, y cuando miramos qué está ocurriendo en la cartera de consumo, las canastas en las cuales típicamente se endeuda un hogar para consumir o invertir, pues vemos unas dinámicas muy fuertes. La cartera de consumo está creciendo al 9,8%, casi al 10%, y la cartera hipotecaria sigue creciendo a tasas importantes, cercanas al 12%. En consecuencia, ahí seguimos viendo, digámoslo así, que la dinámica con la cual los hogares se endeudan y consumen e invierten sigue siendo fuerte, y no vemos tampoco indicadores preocupantes en términos de la carga financiera, es decir, que los hogares se estén sobreendeudando, aunque esa carga ha aumentado, no vemos niveles alarmantes al respecto. ¿Qué nos preocupa en cuanto al consumo? Esa dinámica de la demanda interna que acaban de ver ustedes creciendo con gran ímpetu, al 4,5%, no se está reflejando en el comportamiento del mercado laboral. La tasa de desempleo ha venido aumentando en los últimos meses. Aquí tuvimos un comportamiento curioso, y es que de la misma manera que la tasa de desempleo no aumentó cuando tuvimos el choque de términos de intercambio, es decir, la economía se desaceleró y sin embargo el mercado laboral permaneció muy fuerte. Ahora que la vemos recuperándose, el mercado laboral se está debilitando, es como si tuviéramos un desfase en el tiempo de cómo se está comportando este mercado. No tenemos todavía explicaciones claras de qué está ocurriendo aquí. Hay algún impacto de la migración venezolana, pero en realidad muy marginal. Acabamos de sacar nosotros un documento mostrando las cifras. Vemos aumentos muy pequeños relacionados con el proceso migratorio. Y paréntesis, en cualquier caso, por si quedan sesgos negativos en mi mensaje, este es un proceso migratorio que para nosotros tiene enormes réditos, es una población más joven y más educada y ayuda un poco, digamos, en los procesos de creación de valor de la economía colombiana, pero lo cierto, pues es primero que todavía ese impacto no es el que explica esta dinámica, y que aquí puede haber alguna preocupación en cómo continúa creciendo ese consumo en lo que sigue del año. Ahora bien, estos son los datos de inversión, el segundo panel de cómo descomponemos el PIB por el lado de la demanda. Uno diría, pues ese es un número altísimo, el 9,9%. Sin embargo, cuando vemos qué hay detrás de ese 10% de crecimiento, nos encontramos que una parte importante es lo que nosotros y ustedes llamamos acumulación de inventarios. Es decir, no es en realidad inversión. Y entonces, pues ahí esa dinámica se ve más rutilante de lo que en realidad es. Cuando miramos qué tenemos aquí, entonces ya se darán cuenta que en el año completo la formación bruta de capital crece al 3,5%, pero la inversión como tal solo crece al 1,1%, aunque tuvo una recuperación importante al final del año. Hay buenas noticias, y es que sectores que venían muy golpeados en el pasado, fundamentalmente los de construcción, empiezan a exhibir mejores números. Aquí está la inversión en vivienda y en edificios y estructuras, y ya finalmente estamos viendo que ese comportamiento tan negativo que tuvo en 2018 paró, y estamos esperando que se continúe recuperando a lo largo de 2019. Sin embargo, así como les mostré que en el consumo, cuando yo me devuelvo a mirar qué está pasando con la cartera de crédito, yo veo la dinámica futura en el endeudamiento presente, no me ocurre lo mismo con la inversión. En el caso de la inversión,
La cartera comercial sigue creciendo a tasas muy bajas, aquí están niveles nominales y entonces para que esto tenga un punchline se los presento en términos reales. En términos reales la cartera comercial está creciendo al 0% desde hace pues ya 2 años y medio, casi 3, y todavía no encontramos que aquí haya una respuesta que nos haga tener esperanzas en que esa recuperación de la inversión, que tiene una apuesta importante en la ley, o tuvo una apuesta muy importante en la ley de financiamiento, aquí todavía no vemos las respuestas del sector empresarial y eso hace que el 3.5% de crecimiento que tenemos proyectado pues tenga algunos riesgos a la baja porque todavía no lo vemos materializarse. Aquí es sencillamente que parece ser el lado de la demanda, no la oferta. En términos de sectores, la muy buena noticia es que la industria es uno de los grandes ganadores en este proceso de recuperación. Y es precisamente esa industria la que está jalonando ese proceso de importaciones y la construcción, repito, después de unos años muy difíciles, pues también la vemos por lo menos ganando el dinamismo que había perdido. Este es un resumen que me robé de un colega, entonces por eso le estoy dando los créditos, pero es que me pareció una muy buena manera de resumirlo todo. ¿Qué estamos viendo? Crecimiento alto y sostenido de la demanda interna, es una buena noticia. Crecimiento mediano y recuperación reciente en la construcción y en la actividad crediticia, pero todavía muy jalonado por consumo, no por la cartera comercial, que es la que corresponde a los empresarios que invierten. Y crecimiento bajo y bajo relación con esta dinámica de la demanda en las exportaciones y en el mercado laboral. Inflación, por aquí voy a pasar muy rápidamente porque las noticias son buenas y entonces pues para qué a nosotros nos gusta pasárnoslas en las malas, pero bueno, estas noticias son buenas. Volvimos a la normalidad, fue un proceso muy difícil, fue un choque realmente extraordinario. Ese 9% que ustedes ven ahí fue la inflación que tuvimos en 2016, nuestra meta es 3% y en mi negocio no dan premios por triplicar la meta, entonces lograr que esa inflación descendiera, pues yo creo que es uno de los grandes logros del Banco de la República en su proceso de generación de credibilidad. Buena parte del choque se dio en el lado de alimentos precisamente por el fenómeno del niño tan intenso que vivimos y que en este momento no representa un riesgo y no hemos visto la materialización de ningún impacto del fenómeno del niño en esta ocasión. Sí vimos en ese 3.26 que ustedes observan un aumento que probablemente tiene alguna relación con los efectos de los bloqueos en el Cauca, por lo menos sí vimos una inflación mucho más importante en Cali que en el resto del país, a pesar de que esa es la evidencia que tenemos hasta ahora, no tenemos todavía más. No vemos que la depreciación de finales del 2018 se esté transmitiendo a precios y eso nos da algo de tranquilidad. Y aquí entran ustedes, muy inflacionarios, señores. La inflación de regulados, en términos generales, como son regulados, pues no es un problema ni de que nosotros podamos controlar ni que se pueda hacer mucho al respecto, ha estado alta y probablemente continúe estándolo. Entonces, este es un elemento que nos va a estar haciendo ruido, este no es un elemento que se controla con tasas de interés y por tanto también es importante comunicarlo para que la gente vea que algunas presiones que vamos a seguir sintiendo, pues no tiene sentido que las combatamos con tasas de interés porque provienen en una porción más o menos importante del mercado de los regulados. Sin embargo, el conjunto de noticias en inflación es buena, la inflación esperada está en 3.3% y diría yo que finalmente retornamos a la normalidad en este frente. Como retornamos a la normalidad en este frente y ya no estamos esperando que la Reserva Federal tenga un incremento tan fuerte en las tasas de interés, disminuyen las presiones respecto de los aumentos de la tasa de interés del Banco de la República. Tampoco les voy a decir qué vamos a hacer porque yo no sé. Pero lo cierto es que el mercado lo que está esperando, si ustedes se dan cuenta o no, porque es un poco difícil de leer esta gráfica, pero en el panel derecho en realidad, hay una línea punteada, que es lo que el mercado está esperando que hagamos en la Junta Directiva del banco en la última lectura que fue en marzo del 2019 y fíjense que ahí el siguiente incremento de tasas lo están poniendo en diciembre de este año. No solamente eso es así, sino que las líneas previas estaban esperando que incrementáramos mucho antes. Entonces, lo que vemos es que las expectativas del mercado, al igual que con la Reserva Federal, han ido cediendo
pensando que vamos a esperar más tiempo. Para nosotros, pues esta es una discusión que es lo que llamamos nosotros dependiente de los datos. Vamos a tener que ver cómo se va dando esa dinámica económica en lo que restó del año y que no tengamos alguna fuente de presiones inflacionarias que hoy no vemos, para ver cómo respondemos en términos de tasa de interés, pero lo cierto es que es un ambiente por este frente más tranquilo definitivamente que lo que habíamos visto en los años pasados. Esta es una pequeña explicación de qué deberían estar pensando cuando nos miren a nosotros y qué hacemos con nuestra tasa de interés. Nuestra tasa de interés de intervención es el 4.25, que aquí es la raya azul. Sin embargo, lo que importa en términos de política monetaria es cómo está esa tasa en términos reales, para lo cual tengo que descontarle la inflación que estamos esperando, por lo menos a un año. Ese es un buen horizonte, que es la barra rosada. Lo que me queda, que es la raya gris, es la tasa real de intervención del Banco de la República, que en este caso ya no es 4.25, es 0.93. Y ese 0.93 tengo que compararlo con lo que nosotros llamamos neutralidad. Si yo estoy por encima del 0.93 es como si estuviera frenando. Si yo estoy por debajo del, ya les digo, esa no es la neutral, no es 0.93, es 1.4. Si estoy por debajo, estoy acelerando. Esa raya verde, en este momento, según los modelos del banco, se encuentra alrededor del 1.4, 1.5%. Como se darán cuenta, la raya gris está por debajo. El banco en el margen le está dando algo de gasolina a la economía. Y la pregunta es si podemos seguirlo haciendo y por cuánto tiempo, dado el resto de las discusiones que les mencioné. Rápidamente, porque se me acabó el tiempo, les quiero contar de los riesgos. Los riesgos es que la contracara de la recuperación, como ya les expliqué, espero, es el déficit en cuenta corriente, porque nos jalona ese proceso de importaciones para inversión y para materias primas. Entonces, el esperado para fines de este año es del 4.3%. Ese es un déficit alto y es más alto que el del resto de la región. Esa es la preocupación. Con las condiciones financieras que hoy en día pensamos que existen, dado el cambio en la postura de la Reserva Federal, creemos que ese déficit tiene formas fáciles de financiarse. Entonces, en consecuencia, es muy posible que se materialicen y nosotros seguimos viendo que está, o en la proyección nuestra, muy financiado por inversión financiera directa. Lo que quiere decir que todavía tenemos un déficit que no está financiado con endeudamiento, sino con inversión productiva. Y eso hace que sea menos vulnerable que en otro caso. Esas rayitas azules son las que representan un proceso de inversión que en el caso colombiano no se ha detenido, ni siquiera en el peor momento del choque. La otra buena noticia es que, como ya les he mencionado también, lo que estamos importando no es para consumir. Si ustedes comparan las barritas, se van a dar cuenta que los cambios grandes se dan en importaciones de bienes de capital y en importaciones de bienes intermedios que usamos como materias primas en los procesos productivos. En consecuencia, de la misma manera que si yo les pregunto a ustedes si se están endeudando para invertir o para consumir, la respuesta en el caso colombiano es: nos estamos endeudando más, sin lugar a dudas, pero nos estamos endeudando para invertir. Y ese, digamos, es un mitigante en sí mismo respecto de las vulnerabilidades, porque le dice a nuestros acreedores que esa deuda probablemente va a encontrar una forma productiva para que la paguemos en el futuro. Y finalmente, y con esto cierro, el otro mitigante de riesgo que es muy importante somos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros a nombre de todos ustedes? Acumulamos reservas internacionales. Esa es otra forma de decirle a nuestros acreedores del mundo: nosotros tenemos un colchón de liquidez y en consecuencia pues tenemos reservas con las cuales responder para mitigar las vulnerabilidades que genera que tengamos un mayor nivel de endeudamiento externo, que es lo que representa un déficit en cuenta corriente. En consecuencia, y ya para cerrar, ¿qué estamos esperando? Pues continuamos esperando una recuperación importante para 2019, pero vemos algunos riesgos a la baja. Una contracara en términos del déficit en cuenta corriente, un tipo de cambio que debería en general depreciarse porque tenemos un mayor déficit en cuenta corriente. Frente al resto del mundo tenemos una posición más deudora, eso hace que la tasa de cambio en promedio debería ser más alta. Y
como ha sido la constante en estos últimos años, pues eso con algún nivel de volatilidad en la tasa de cambio. Por el contrario, en el frente de tasas de interés y de inflación, más vale un parte de tranquilidad porque hemos logrado llegar a condiciones mucho más estables y normales después de un choque muy fuerte. Muchísimas gracias.